envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo. No me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti y nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Oh. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Hola, hola, ahora sí. Me alegro de ver las caras de vosotros aquí en esta tarde. Gracias por estar aquí. Sé que es un esfuerzo venir por la tarde, un domingo, y la verdad que el Señor se lo agradece muchísimo que estés aquí. Voy a tener una oración para abrir este tiempo que tenemos juntos para adorar a nuestro Señor. Oh Señor, gracias porque podemos alabarte y aprender algo de ti en esta tarde. Abre nuestros oídos para poder recibir tu palabra y todo lo que escuchemos aquí en esta tarde, Señor. Te damos las gracias y ponemos nuestro tiempo y nuestros corazones en tus manos, Señor. Amén. Tenemos una lectura en Salmos 97 hoy y dice así la palabra. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Sean avergonzados todos los idólatras, los que se jactan de sus ídolos inútiles. Póstrense ante él todos los dioses. Señor, por causa de tus juicios, Sión escucha esto y se alegra, y las ciudades de Judá se regocijan. Porque tú eres el Señor, altísimo por encima de toda la tierra. Tú estás muy por encima de todos los dioses. Amén. Y feliz Día de la Madre, que me faltó por decirlo al principio, a todas las madres que están aquí y los que nos ven por YouTube también. Ahora voy a dar paso a nuestra hermana Yurena para tener un tiempo de alabanza y les animo a eso, estar pendientes de lo que el Señor tiene que decirles en esta tarde. Gracias, Jessie. Pues bueno, voy a hacer un poquito de spoiler.
porque os voy a decir el título del mensaje que nos trae Josué en esta tarde. Y dice, los primeros problemas de la iglesia. Ese será el título que lleva el mensaje de esta tarde. Y bueno, sabemos que los problemas en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en el mundo, básicamente todos los problemas que vivimos los seres humanos son debidos al pecado, a nuestra naturaleza caída. Un mal que nos afecta a todos en absoluto. Pablo lo escribió en Romanos 7:18, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y en Colosenses 3:5 también nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Dios conoce nuestra lucha interior y nos anima a vencer el mal con bien. Y no solo nos anima, sino que Él mismo nos enseña, Él mismo vino y estuvo entre nosotros y nos enseñó a hacerlo. Él es nuestro modelo. También hay un versículo en 1 de Pedro 2, del 21 al 24, que dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Oremos, Señor, queremos encomendarte a ti todas nuestras causas, Señor. Queremos pedirte tu ayuda, Señor. Tú que eres justo, Señor, tú que eres un Dios bueno, que eres santo, 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 Señor. Queremos que tú nos enseñes, Señor. Enséñanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más como tú, Señor. Queremos estar en tu presencia, Señor, y llenarnos de ti cada día, Señor, para cumplir tu voluntad, Señor. Te pedimos esa ayuda, Señor. Llénanos de ti y perdónanos, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, el único digno de toda alabanza, Señor. Amén. Habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, Señor, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que
Quisiera ser más como tú, tu santidad poder buscar. Quiero ser como Cristo. Tu gracia quiero conocer para que el mundo pueda ver que tengo el amor de Cristo. Hazme sal, hazme luz, ilumíname de amor, cambia mi vida, Señor. No me cansaría de tu nombre exaltar. Hazme luz, hazme sal. Quisiera ser más como tú, tu santidad poder buscar. Quiero ser como Cristo. Tu gracia quiero conocer para que el mundo pueda ver que tengo el amor de Cristo. Hazme sal, hazme luz, ilumíname de amor, cambia mi vida, Señor. No me cansaría de tu nombre exaltar. Hazme luz, hazme sal. Hazme como un faro con tu luz, brillando más que el sol. Quiero ser el barro, moldéame, Señor. Hazme sal, hazme luz, ilumíname de amor, cambia mi vida, Señor. No me cansaría de tu nombre exaltar. Hazme luz, hazme sal. Hazme luz, hazme sal. Postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies. Vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón levanta un clamor, háblame, Dios, háblame, Dios. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer.
a ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Bueno es alabarte, Señor, cantarte, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor, cantarte, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor, cantarte, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Grande eres, Señor. Bueno, antes de comenzar o pasar la palabra a nuestro pastor para el mensaje, vamos a leer en Hechos del 5, 3 al 8. Bueno, Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder?
¿cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó, Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. Porque se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor, le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Ahora sí, paso la palabra a nuestro pastor Josué, que va a tener la palabra primeros problemas en la iglesia. Suena interesante. Buenas tardes. Les voy a hacer 2 confesiones en esta tarde sobre esta, no sobre esta predicación, pero la primera es, hay varios trucos de predicador. Bueno, hay muchos trucos de predicador. Pero ustedes saben que yo sigo una serie de libros. O sea, cojo un libro y lo predico de principio a final. Es mi forma de predicar en la iglesia, porque entiendo que debo hacerlo así. Y saben que lo combino a veces con salmos. Una semana, un salmo. Y lo hago por 2 razones. Una, porque creo que es sano, porque pienso que si predico siempre del mismo libro, puedo llegar a saturar al oyente, ¿no? de siempre escuchar lo mismo. Y creo que también es sano para la iglesia escuchar los salmos, porque te conecta también con el Antiguo Testamento, te conecta con una literatura diferente de la Biblia, poética, que habla de personas que derraman y abren su corazón al Señor y hablan de cosas cotidianas del día a día que nos pasan a todos. Esa es la parte oficial, ¿vale? Y que es verdad. Pero también hay otra razón por la que de vez en cuando hago un salmo. Porque hay veces que los textos que me tocan predicar, del libro que me toca, son complicados. Y también para mí es un descanso como predicador, predicar de los salmos. Me es natural, me es fácil predicar sobre los salmos y también es un descanso para mí. Y les tengo que hacer una segunda confesión. Llevo como un mes huyendo de esta predicación de hoy. Porque no es fácil predicar sobre el texto que acabamos de leer. No es fácil predicar sobre los primeros versículos de Hechos 5, pero al final me he decidido hacerlo, primero porque tengo una responsabilidad, primero con el Señor y segundo con ustedes como iglesia, de predicar toda la palabra de Dios, y porque toda la palabra de Dios debe ser predicada. Y porque este texto debe ser predicado también. Esta es la historia más tremenda del libro de los Hechos, sin duda. Nos revela la atmósfera que prevalecía en la iglesia primitiva. Y esta es una de las historias que demuestra una cosa, la honradez a ultranza, la total honradez de la Biblia y de los escritores de la Biblia. Si alguna vez te dicen que la Biblia ha sido manipulada o que la Biblia solo cuenta las cosas buenas o si la Biblia te cuenta un cuento bonito, ponle este pasaje a la persona que te diga eso. La Biblia es el libro más honesto o el relato histórico más honesto que te vas a encontrar, porque cuenta exactamente lo que pasó. Habría sido muy fácil omitir este capítulo, este episodio de la iglesia primitiva. Para Lucas, que escribió el libro de Hechos, habría sido muy fácil pasar de puntillas, esquivarlo y seguir escribiendo sobre lo que pasó justo después, que fue precioso y muy bonito también. Pero esto es una prueba de que también en la iglesia primitiva había cristianos que dejaban mucho que desear. Pero la Biblia se niega a presentarnos un cuadro idealizado de la iglesia primitiva. Lo bueno te lo muestra con todo esplendor y lo malo te lo muestra con toda crudeza. Mira, se cuenta la historia de que hay un personaje histórico británico que se llama Oliver Cromwell,
que si lo buscas en Google, la primera imagen que te aparecerá te va a dejar claro la historia que te voy a contar. Era un político inglés importante que llegó al poder y tenía muchísimo poder. De hecho, derrocó a los reyes de Inglaterra durante un tiempo y se puso él como principal presidente. De hecho, es la única vez que en Inglaterra ha habido una república. Tenía todo el poder del mundo y llamó a un pintor para que le hiciera un cuadro. Este señor tenía 2 verrugas muy visibles, una aquí y otra aquí. Te digo, si vas a Google, buscas Oliver Cromwell, la primera imagen que te va a salir es esa. Ese cuadro que pintó ese pintor con esas 2 verrugas. Pero ¿qué pasa? Que el pintor tenía miedo. Y el primer cuadro que le pintó le había maquillado y le había quitado esas verrugas. Cuando Oliver Cromwell lo dijo, llévatelo y píntame con verrugas y todo. Una de las grandes virtudes de la Biblia y de la Iglesia es que retrata a sus personajes con verrugas y todo. Y eso es lo que hace este pasaje que acabamos de leer. Hay algo que nos anima en esta historia y hay algo positivo en esta historia, porque nos descubre que hasta en sus momentos originales la Iglesia era una mezcla de buenos y de malos, de cosas buenas y de cosas malas, lo cual nos debe animar. Si tenemos cosas que mejorar, si tenemos cosas que arreglar, todavía estamos a tiempo y este es el lugar donde hacerlo. Vamos a empezar con el texto y me gustaría empezar poniendo un poco de contexto con el texto anterior. Mira, si se acuerdan de mi última predicación sobre Hechos, de los últimos versículos del capítulo 4, del 32 al 37, estaba en un momento esplendoroso la iglesia primitiva, era una cosa maravillosa. Podemos estar seguros de una cosa, cuando el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu Santo está obrando, el enemigo también lo está haciendo. No lo dudes. Cuando Dios está obrando, Satanás también está obrando. Y la historia de Ananías y Zafira nos hace recordar que en la iglesia primitiva también habían problemas y también tenía problemas. Y aunque el Espíritu de Dios estaba obrando de forma increíble, también el diablo estaba ahí intentando hacer su trabajo. En Hechos 4, 32 al 37 nos da una antesala de la historia de Ananías y Zafira. La evidencia de la presencia del Espíritu en las vidas de los primeros creyentes se manifestaba en su amor, en su cuidado práctico por los demás, en cómo cuidaban unos de otros. En el versículo 32 del capítulo 4 nos dice que la iglesia era de un corazón y de un solo alma. Piénsalo por un momento, qué fuerte eso, ¿eh? De un corazón y de un solo alma. ¿Qué quiere decir de un corazón y un alma? El pasaje previo del final de Hechos 4 nos da la respuesta. Los miembros de la iglesia primitiva compartían lo que tenían. Todo, lo bueno y lo malo. Se vendían tierras, casas, posesiones y el dinero se donaba para la iglesia, para el resto de hermanos y hermanas que lo necesitaban. Este dinero se distribuía entre los hermanos que tuvieran necesidades específicas y vemos un ejemplo, y lo voy a leer yo si les parece, no sé que lo tengan ahí, en Hechos 4 del 33 al 37, cuando dice: los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Este texto nos introduce en el texto que vamos a leer hoy. Cuando el Espíritu Santo llegó a los creyentes, hizo que algunas personas reorganizaran sus prioridades en la vida. Fíjate qué cosas, ¿eh? Reorganizar totalmente sus prioridades en la vida. Algunos de estos individuos eran ricos o eran de clase acomodada, poseían grandes fortunas o fortunas medianas. Tener esas posesiones, usualmente, sobre todo en la cultura judía, significaba mucho respeto, mucha influencia en la sociedad y sobre todo en la comunidad donde vivían. Y voluntariamente, en ocasiones, movidos por el Espíritu Santo, esta gente renunció, aparte de ese reconocimiento, para bendecir a los que eran ahora sus hermanos, su nueva familia en Cristo. Cuando el Espíritu vino sobre ellos en Pentecostés, algo sucedió. Cuando conocieron a Cristo y lo conocieron de verdad y supieron y entendieron quién era Jesús de Nazaret, quién era el hombre que había estado paseando 3 años por sus pueblos, por sus ciudades, por sus calles, quizás con el que habían hablado, quizás con el que habían compartido incluso parte de su familia, parte de su vida. Cuando entendieron que era mucho más que un simple carpintero, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías esperado, que había cumplido todas las profecías de los profetas del Antiguo Testamento y que se había entregado hasta lo sumo en la cruz y había resucitado,
y el Espíritu Santo les dio conocimiento de todo esto, renunciaron a parte de ese reconocimiento. Algo sucedió, sus prioridades cambiaron radicalmente. Ya no vivían para sí mismos, ni para el momento, ni para el día a día. La acumulación de riquezas materiales perdió su atracción por completo ante el conocimiento maravilloso de Cristo Jesús y la presencia de Jesús en sus vidas. Hace poco tuvimos un campamento de adolescentes y la última noche hicimos una pequeña dinámica de juegos que terminó con una dinámica de oración. Y les pedimos a los chicos que pensaran en cosas y terminaron orando y terminaron muy emocionados todos. Y una de las chicas le decía a su madre cuando volvió: yo no entiendo lo que pasó, mamá, pero yo no podía dejar de llorar, pero llorar de felicidad. Era algo tan bonito. Yo lo había experimentado en la iglesia alguna vez con la alabanza, pero nunca lo había experimentado como aquel día en el campamento. Y la madre le dijo: eso es la presencia de Jesús, que descendió a aquel lugar y te abrazó. Si has experimentado eso, sabes a lo que me refiero. Esa gente experimentaba eso cada día. Y cuando experimentas eso, tus prioridades cambian. No te importa ya lo que te importaba antes. Sí, te importa porque tienes una vida que hacer, unas facturas que pagar, pero sabes que hay un Jesús que te va a cubrir, sabes que hay un Dios que te va a cuidar, que te va a proveer. Pero la acumulación de riquezas perdía su atracción ante el conocimiento. Y tan profunda era su experiencia con Cristo que el placer de acumular riquezas o disfrutar de los placeres de este mundo había perdido su encanto. Sin embargo, más allá de esto estaba el hecho de que el Espíritu de Cristo estaba cambiando su enfoque mental. Antes de que sucediera esto, ellos vivían enfocados en sí mismos, en lo que podían conseguir, lo que podían lograr, lo que podían disfrutar, aunque fueran cosas buenas, no tienen por qué ser cosas malas. Y seguramente, si antes de conocer a Cristo seguían la fe judía o alguna otra, lo espiritualizaban. Porque a veces también nosotros hacemos eso. Espiritualizamos nuestros disfrutes que son solo nuestros, que son para nosotros. Y decimos: es que le dedico tiempo a la familia y esto lo hago por el Señor. No. A veces hacemos cosas para nosotros y ya está. Y tienes que reconocerlo. Le daban gracias a Dios a esta gente por lo que tenían y se sentían orgullosos y contentos de ello. En otras palabras, la vida giraba alrededor, antes de conocer a Cristo, de sus necesidades personales. Sus pensamientos eran para sí, para su propio bien y comodidad. Pero cuando el Espíritu de Dios vino a ellos, empezaron a ser más como Cristo. Dejaron de enfocarse en sí mismos para enfocarse en los demás. El Espíritu Santo abrió sus ojos espirituales para que prestaran atención a otra realidad, a la necesidad que les rodeaba. Claro que sí, pero también seguramente a cuán egocéntricos habían sido y eran en cuanto a sus vidas, y cuánto desperdiciaban sus vidas persiguiendo esa prosperidad, esa comodidad, ese disfrute, esa estabilidad material, en un mundo que de repente descubrieron que era temporal, que se iba a acabar, que era pasajero, que estaba condenado a morir, y ellos morirían con él. El amor de Cristo en sus corazones los impulsó a sacrificar su propio interés por el bienestar de sus hermanos y el bienestar de la iglesia. Y eso trajo como resultado que se ministrara a los necesitados. Pero si te digo que esta gente hizo algo más, que quizás Cristo quiere decirte en esta tarde que hagas tú, que sacrifiques tu comodidad, que sacrifiques tu bienestar. No te estoy hablando de dinero, no te estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de tu tiempo, estoy hablando de tus dones, estoy hablando de tus habilidades, estoy hablando de tu corazón. ¿Por qué no entregas tu corazón a quien lo necesita? ¿Por qué no entregas tu tiempo a quien sabes que necesita una palabra tuya? ¿Por qué no entregas tu tiempo, que es lo más valioso que tiene un ser humano hoy en día en este mundo, a servir a los demás, como lo hacían esta gente que ponían todo en común? Esto es también lo que dicen estos versículos de la iglesia primitiva. Estaban dispuestos a sacrificar y a renunciar eso que a veces no tenían y que se les iba rápido, el tiempo. En el versículo 33 del capítulo 4 descubrimos que los apóstoles continuaban predicando la resurrección de Cristo con gran poder. Habla de la gracia. La gracia, ¿qué significa gracia? Favor no merecido, inmerecido. La gracia de Dios reposaba sobre ellos a medida que ministraban, a medida que servían en la iglesia. Y a menudo pensamos en el ministerio del Espíritu de Dios como si solamente fuera espiritual en naturaleza. Pero aquí lo vemos guiando a individuos a ministrar de forma física, material, las necesidades materiales del pueblo. La iglesia primitiva, bajo la dirección del Espíritu Santo, ministraba tanto las necesidades materiales como las espirituales.
Y este es el corazón de Jesús en su ministerio en la tierra. Él ministraba a todas las personas, tanto en lo material como en lo espiritual. Y hasta aquí la parte bonita de la predicación, pero no acaba la parte útil, porque la parte que empieza ahora no es tan bonita, pero es necesaria escuchar, y es necesaria y es útil. Dentro de este contexto que conocemos, de repente a una pareja con los nombres de Ananías y Zafira. Dice aquí el versículo 1 del capítulo 5. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. El ministerio de la iglesia primitiva había tocado a Ananías y Zafira en algún momento. Los había tocado de verdad, estoy seguro de ello. Otra cosa es que ellos lo entendieran de verdad, pero los había tocado. Ellos habían visto al Espíritu de Dios moviéndose en la iglesia, en la vida de los miembros de la iglesia. Y esta pareja veía cómo los creyentes vendían sus casas y tierras, como los he leído en los últimos versículos del capítulo 4, y cómo traían el dinero a donde los apóstoles para distribuirlo entre los pobres. Esto tocó la vida de Ananías y Zafira tan profundamente que decidieron hacer algo tajante, algo trascendental, algo importante, vender una propiedad que tenían y darles a los apóstoles el dinero para que lo distribuyeran. Sin embargo, el problema consistía en que no estaban seguros del todo si dar o no el valor completo de la propiedad. Mientras se ponían de acuerdo, decidieron vender la propiedad y quedarse con una parte para ellos y dar el resto a los apóstoles. Y aquí está el problema, diciendo que habían dado todo lo que les había costado. Cuando esta pareja trajo el dinero a los apóstoles, el Señor le reveló a Pedro, por medio del Espíritu Santo, que Ananías estaba mintiendo al Espíritu Santo al quedarse con una porción. Vamos a leer los versículos del 2 al 6. Falta el 2. Vale, lo leo yo el 2. En complicidad con su esposa, se quedó con parte, ya lo hemos leído en el anterior, ok, gracias Liz. Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Sigue, hasta el 6, por favor. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Cuando Pablo confrontó en esto a Ananías, dice el relato que Ananías cayó muerto al suelo, fulminante, insofacto. Y unos jóvenes que estaban allí envolvieron al cuerpo y lo enterraron. Pedazo de gran trágica labor para los pobres jóvenes. Siempre a los jóvenes se les encarga lo más pesado y lo más complicado. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible imagen. No es una película, no es un cuento, es una historia real. Qué terrible, imagínense la escena. 3 horas después llega Zafira y Pedro le pregunta si la cantidad que había dado su esposo era el precio por el cual había vendido la heredad. Ella le mintió otra vez en su cara a Pedro diciéndole que sí. Habiendo dicho esto, ella también cayó muerta. Los jóvenes que habían enterrado a su esposo regresaron para enterrarla también a ella. Pero yo te pregunto ahora, esta tarde, ¿cuál era el pecado de Ananías y Zafira? ¿Sería que se habían quedado con una parte del dinero para ellos? ¿Eso es lo grave del asunto? Yo creo que no. Ese es el que a veces suelen decir algunos creyentes o algunos predicadores, vinculan a estos personajes con la avaricia. Y puede que parte de avaricia tengan, pero no parece que fuera el caso al leer el versículo 4. Por supuesto, parte de su pecado fue la avaricia, al guardar el dinero. Pero su mayor pecado fue el orgullo y la mentira. Al querer hacer creer que todos lo consideraran tan espirituales porque lo habían dado todo, cuando no lo habían hecho. Su pecado es imitado de muchas maneras hoy en día. Podemos crear o dar la impresión de que somos personas que leen la Biblia cada día, que oran cada día, cuando en verdad no lo somos. Podemos crear o permitir la impresión de que tenemos todo en orden en nuestra vida, cuando en realidad no es así.
Podemos exagerar nuestros logros, nuestros esfuerzos, nuestros dones espirituales para aparentar ser algo que no somos. Y eso es tan ridículo como lo que hicieron Ananías y Zafira, intentar mentir a Dios, intentar mentir al Espíritu Santo. Como siempre digo a la gente que habla conmigo, a mí me puedes mentir, como pastor, a mí me puedes mentir y me puedes engañar. Es que muchas veces ni siquiera voy a intentar corroborar muchas de las historias que me cuentan, no pasa nada, no, que me mientas a mí no te va a llevar a nada. Pero si estás mintiendo al Señor, te estás dando de bruces contra una pared y estás haciendo una auténtica estupidez porque Él te conoce mejor que tú mismo. Es demasiado fácil ser feliz con la imagen de espiritualidad sin la realidad de una vida espiritual. Es muy fácil y es muy fácil deslizarse en eso. Tengamos cuidado con eso. Seamos honestos, seamos sinceros, seamos claros. Su gran pecado era arraigado en el orgullo, como dijo, el orgullo corrompe a la iglesia más rápido que cualquier otra cosa. Pedro reconoció que la propiedad en verdad pertenecía a Ananías. A Pedro le daba igual el dinero. A los apóstoles les daba igual el dinero. Eran personas auténticas, honestas, que entregaron su vida y la entregaron hasta el final en muertes horribles. Si leen la historia, todos los apóstoles murieron de forma horrible, seguramente excepto el apóstol Juan, que el pobre murió de mayor y exiliado en la isla de Patmos. Pero todos murieron de formas horribles porque entregaron sus vidas. Les daba igual el dinero y las posesiones materiales. Incluso después de la venta el dinero era de él. Incluso después de la venta el dinero era de Ananías. Pedro le dijo que podía haber hecho lo que hubiera querido con el dinero. No tenía la necesidad de traerlo a la iglesia. Lo que lleva a la conclusión de que la iglesia nunca pedía o exigía nada a los creyentes, como debe ser. Las ofrendas son voluntarias. Tienen que salir del corazón dador y contento del creyente. Hubiera sido del todo aceptable que Ananías y Zafira, por ejemplo, ofrecieran a la iglesia una porción del valor de la propiedad. Yo, mira, voy a dar un 20% porque tengo... No me tienes que dar ninguna explicación, le diría Pedro. Es tu dinero, haz con él lo que quieras. Y si no quieres dar nada, no des nada. Pero ¿cuál fue el pecado que les causó la muerte? Los versículos 3 y 4 nos dicen la clave. Nos dicen que Satanás, el enemigo, estaba detrás del pecado de Ananías y Zafira. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?, le pregunta Pedro a Ananías. Satanás había llenado, como dice Pedro, el corazón de Ananías, pero Pedro pregunta, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Fíjate el detalle. No dice la culpa es de Satanás, que la culpa es de Satanás, pero le dice a Pedro, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué permitiste que esto se quedara en tu corazón? Este deseo, este pensamiento tan horrible. Satanás puede influenciar la vida de un creyente, y de un creyente maduro, y de un creyente experimentado, lleno del Espíritu Santo incluso, pero no puede pecar por ti. Eso es importante. Cuando le vayas a echar la culpa a Satanás por tu pecado, recuerda que él no puede pecar por ti. Tú eres el que peca, tú eres el que decide, el que tomas la iniciativa, el que lo piensas, el que planeas, el que pones el camino, el que realizas y ejecutas. En cualquier momento de ese proceso puedes parar. Puedes pensarlo, puedes planearlo, puedes fantasear con ello, pero en algún momento del camino tú tienes la libertad, el libre albedrío de decir, hasta aquí. Señor, perdóname, no, quita este pensamiento de mí, aléjame de esto. Pero Ananías no hizo eso. Ananías tuvo que concebirlo en su corazón, desarrollarlo y ejecutarlo. Satanás ya había usado ¿se acuerdan? Al Sanedrín, en los capítulos anteriores que he predicado, en momentos anteriores a en su intento de desalentar y destruir la iglesia en su marcha, o por lo menos frenarla en su marcha. El Sanedrín amenazó a Pedro, amenazó a los apóstoles con cárcel, con torturas, pero las amenazas del Sanedrín no habían desanimado para nada a la iglesia, no habían frenado para nada a la iglesia. Satanás necesitaba otro plan, necesitaba otra manera de detener la obra del Espíritu Santo. Según Pedro, Satanás había llenado el corazón de Ananías y había hecho que mintiese al Espíritu Santo. Ananías y Zafira se habían rendido ante Satanás y sus impulsos. Se habían convertido en instrumentos, aunque suena duro lo que voy a decir, se habían convertido en instrumentos para atacar la obra del Espíritu de Dios en la vida de la iglesia que acababa de comenzar. Eran instrumentos en las manos de Satanás para frenar la marcha de la iglesia. Satanás sabía una cosa, sabía que si podía infiltrar en la iglesia tan solo una pareja que viviese en mentira, que viviese una mentira, aunque no afectara demasiado a las demás, entonces podría contristar, entristecer
al Espíritu de Dios y disminuir, frenar el progreso de la iglesia. Es fuerte esto, si te pones a pensar. Dios le revela esto a Pedro por medio del Espíritu Santo para que tratase el asunto de inmediato. ¿Y en qué mintió esa pareja al Espíritu Santo? Vamos a leer los versículos del 7 al 11, donde encontramos la respuesta. Unas 3 horas más tarde entró la esposa, sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. ¿Entienden ahora por qué llevaba un mes huyendo de esta predicación? Es duro este relato. Es duro este relato. Es duro predicar sobre esto, pero es necesario. Es necesario. En los versículos 4 y 9 se hace obvio que Ananías y Zafira habían intentado engañar a la iglesia para que pensaran que habían dado todo, cuando en verdad se habían quedado para sí con una parte. Como habíamos dicho antes, el pecado no estaba tanto en el hecho del defraudar un dinero, de quedarse con un dinero, del hecho de que se hubieran quedado con una parte del dinero. El dinero era suyo, no habían robado nada. Era siempre suyo, siempre fue suyo y siempre sería suyo. Podían hacer con él lo que quisieran, tenían libertad. Su pecado tenía 2 aristas. Le hicieron caso a Satanás y le mintieron a la iglesia. Es fuerte eso, ¿eh? Le hicieron caso a las mentiras de Satanás y le mintieron a la iglesia. Eran culpables delante de Dios por ambas cosas. Lo que hicieron se podía comparar con el pecado, y voy a retraerme a un pasaje del Antiguo Testamento en Josué 7. Lo pueden buscar luego si quieren. El pecado de Acán, en Josué 7 en el Antiguo Testamento. Este hombre, Acán, en el relato que cuenta el capítulo 7 de Josué, este hombre escondió en su tienda lo que había robado de la ciudad de Jericó. Que Dios les había mandado a que fueran a Jericó, la invadieran, pero les prohibió que se llevaran nada del botín. Pero él desobedeció. Dios rehusó darle la victoria a Israel más adelante contra el pueblo de Jai a causa del pecado escondido de Acán. ¿Se dan cuenta de la similitud? Dios estaba con el pueblo de Israel. Dios les había dado muchas victorias. Estaban avanzando en cuanto al plan de Dios para ellos. Pero un pecado oculto de un general o de un capitán o de un soldado había frenado el avance del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, porque Dios estaba enfadado, porque el Espíritu de Dios estaba triste, porque le habían mentido. Ananías y Zafira habían mentido abiertamente a la iglesia en presencia del Espíritu Santo, por lo tanto eran culpables de blasfemia. Mintiéndoles al Espíritu Santo y a los apóstoles, a la iglesia, le estaban dando entrada, le habían abierto la puerta de la iglesia, ¿a quién? A Satanás. La obra de Dios progresa a medida que la gente reconoce su pecado y vuelven sus corazones a Dios. Una lección que tenemos que aprender como iglesia y que espero que la aprendamos en positivo y no en negativo. Espero que la aprendamos en el previo y no antes poniéndonos la venda y no curando heridas. Poniéndonos la venda y no curando heridas. El Espíritu de Dios estaba moviendo en la vida de su pueblo aquellos días de forma poderosa, como digo, y si Ananías y Zafira se hubieran salido con la suya, la bendición de Dios hubiera sido quitada de la iglesia, como sucedió en los días de Acán. Y el plan de Dios no era ese. Dios quería que la iglesia creciera porque era la iglesia primitiva, era el principio de algo maravilloso que tenía que llegar a todas las partes del mundo. No se podía frenar la obra del Espíritu Santo. Entonces tuvo que, desgraciadamente, cortar por lo sano, y aunque suena muy duro, tenía que cortar por lo sano con Ananías y Zafira. Al igual que Judas, Satanás llenó el corazón de Ananías y Zafira y los envió a sembrar la semilla del pecado en medio de la floreciente iglesia primitiva. Y así como Judas, esta pareja había consentido voluntariamente a ser instrumentos del enemigo. Habían estado dispuestos a infiltrar la iglesia con engaño y mentira. ¿Qué tiene que enseñarnos esto? Pues muchas cosas.
¿Acaso este pasaje no nos desafía a mantenernos alerta, a mantenernos velando? Satanás es el maestro del engaño, el maestro de la mentira, lo hace muy bien. Lleva haciendo su trabajo desde el principio de los tiempos y se ha perfeccionado su técnica, se los aseguro. Ya era muy bueno al principio, pero ahora es mucho mejor. En este pasaje envió una pareja con una gran suma como un regalo para la obra de Dios. Y a veces los regalos son envenenados. Este mismo regalo hubiese sido el desmoronamiento de la iglesia si el Espíritu Santo no hubiera advertido a Pedro y la iglesia lo hubiera aceptado. Satanás se puede infiltrar en la obra de Dios por medio de cosas de buena apariencia. ¿Cuánto necesitamos hoy el discernimiento que tenía Pedro del Espíritu Santo? Me pregunto en cuántos ministerios Satanás se debe haber infiltrado en nuestros días en todas las iglesias del mundo. El enemigo conoce cuáles son nuestros puntos débiles, cuáles son nuestras necesidades más urgentes, las necesidades más urgentes que tenemos. En aquel momento era la económica, porque había mucha gente y había mucha necesidad. Y no pensará dos veces para enviarnos una respuesta muy bien envuelta para esas necesidades. Y eso se aplica para la iglesia y se aplica para tu vida. Todo lo que te venga, fíltralo por la palabra y fíltralo por el Espíritu Santo. No todo lo que te viene aparentemente bueno es bueno. Como dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. A lo mejor un gran trabajo que te venga de sorpresa puede, pues, qué bendición. Y puede que lo sea, pero fíltralo. Ponlo a prueba delante del Espíritu Santo. Señor, ¿quieres que acepte este trabajo? ¿Quieres que acepte más trabajo del que ya tengo? ¿Quieres que acumule más riquezas de las que ya tengo? ¿O quieres que aprenda a vivir con menos y te sirva mejor? ¿Crees que debo aceptar esta oferta de apuntarme para correr la Transvulcania del año que viene, lo que me llevará a entrenar 4 horas al día, 5 días a la semana? ¿O igual me debería conformar con hacer la media maratón o una carrera popular de 10.000 y no dedicarle tantas horas a esto porque tengo un compromiso, un ministerio con la iglesia o con mi familia o con mis hijos, mis hijas, con mis hermanos, mis hermanas que tienen que cuidar de ellos? Todo, fíltralo por el Espíritu Santo. El enemigo conoce cuáles son tus necesidades, cuáles son tus debilidades y no dudará 2 veces en enviarte una tentación, una respuesta muy bien envuelta en espiritualidad o en cosas buenas, si con eso puedes desviarte de la obra que ya estás haciendo o de la obra que quiere hacer contigo. Porque Dios quiere hacer cosas maravillosas contigo y conmigo. Está haciéndolo ya en medio de nosotros. Que Dios nos dé discernimiento como iglesia para reconocer cuando esto se esté atravesando en medio de nuestro camino. Pensemos un momento y voy terminando la predicación, pensemos en la reorganización de prioridades, en el cambio de enfoque que tuvo lugar en esa iglesia, en el final del capítulo 4. ¿Lo vemos así en esta iglesia? ¿Lo vemos así en nuestras propias vidas? Hemos reevaluado nuestras necesidades, nuestras prioridades. Hemos reevaluado nuestras metas. ¿Es posible que el pecado de Ananías y Zafira se repita en nuestros días? Por supuesto que sí. Seguramente ya se está cometiendo. No digo de esta iglesia, digo en la iglesia universal. ¿Qué razones equivocadas pueden motivar a la gente a participar en la obra de Dios? Piénsalo. ¿Cómo podemos reconocer y tratar con gente como Ananías y Zafira que se encuentran en nuestras iglesias? Hermanos, hermanas, amigos, amigas, pidámosle al Señor que nos ayude a pensar como Él piensa, con respecto a sus prioridades en la vida y no a las nuestras. Y oren, por favor, por nuestros líderes espirituales, por mí, por los diáconos, para que tengamos el discernimiento de Pedro, para tratar con personas como esta, tratar con amor y restaurar y rescatar y que no tenga que venir el Señor a quitarlas de en medio. Y lo más importante, y termino en positivo, agradezcamos a Dios que aunque el enemigo se encuentra activo y muy activo, en Cristo, que también está muy activo, somos más que vencedores. Que el Señor les bendiga. Gracias, Josué, por traer la palabra. Invito otra vez a nuestro equipo de alabanza para cantar una última canción.
Y mientras suban aquí, les animo a pensar en todo lo que hemos aprendido en esta tarde, en una palabra, en una frase. Yo me quedo con la palabra discernimiento para aplicarlo a mi vida cada día más. Eres rey de mi corazón, dueño eres de mi canción. Soy esclavo de tu amor, tuyo soy. De ti nunca me soltaré, a tu lado yo viviré. Solo quiero agradarte a ti con todo mi ser. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón vivirá por ti. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí, Señor. Mi confianza está puesta en ti, en cada paso tú estás ahí, autor y consumador de mi fe, eres para mí. Solo en ti puedo descansar, nada me robará la paz. Mi mirada está fija en ti, no se desviará. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón vivirá por ti. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí, Señor. Me rindo a ti, yo digo sí, me rindo a ti, yo digo sí, me rindo a ti, yo digo sí, Señor. Me rindo a ti, yo digo sí, me rindo a ti, yo digo sí, me rindo a ti, yo digo sí, Señor. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí, Señor. Vamos a tener una última oración y después la bendición final. Nos pongamos todos de pie y voy a orar por todos. Señor, te damos gracias sobre todo por estas madres que acabamos de agradecer y dar gracias a ti, Señor. Te pedimos que tú nos lleves en esta semana a todos nosotros y nuestros familiares y amigos y para poder predicar tu palabra también a ellos, Señor. Guíanos y llévanos en todo lo que hagamos esta semana. Amén, Señor. Ahora sí, vamos a leer todos juntos en el libro de Colosenses. Dice así: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instruyéndose y aconsejándose unos a otros con toda sabiduría,
Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón. Amén. Que tengan una bendecida semana.